La Europa League es el torneo de clubes de segundo orden de la Confederación Europea. Aquellos clubes que quedaron cerca de clasificar a la Champions League y no pudieron ingresar a la fase de grupos, al menos tienen el consuelo de poder jugar este otro certamen. Como en todo torneo, están aquellos equipos que destacan y también esos a los que les va mal. Estos últimos van a ser los protagonistas del video. En esta ocasión voy a comentar sobre el peor equipo de cada Europa League, contando únicamente la fase final, es decir, descartando etapas previas. El punto de partida es la primera edición con el nombre actual, es decir, desde la 2009-10, temporada donde la Copa vivió una reestructuración. Antes de empezar, los invito a que después se den una vuelta por el canal, van a encontrar mucho contenido de fútbol. (2009-10) CSKA Sofía. En la primera edición de Europa League, el equipo con más títulos de primera división de Bulgaria terminó siendo el peor. En su debut en el torneo, contando también antigua Copa UEFA, el ejército apenas cosechó un punto de los 18 posibles, gracias al empate con Fulham en la fecha 1. Contra el líder del grupo Roma y ante Basel cayó en los dos encuentros. Apenas hizo 2 goles en los 6 partidos. 2010-11 Karpaty Lviv. Víctima de un grupo J muy duro para un debutante, el elenco ucraniano quedó último no solo de su zona sino de todo el torneo, con un solo punto y menos 11 de diferencia de gol. Sus rivales fueron Paris Saint-Germain, Sevilla y Borussia Dortmund. Karpaty empezó perdiendo en las primeras 5 fechas y rescató su único punto al igualar en casa 1-1 con un París ya clasificado. Menciona Lozón Sport, que en el grupo F también hizo un punto con menos 11 de diferencia, aunque con más goles de visitante, criterio de desempate. 2011-12 Shamrock Rovers. Equipos como Maribor o Malmo la pasaron mal en esta edición, pero ninguno como el representante de la República de Irlanda, único en no sumar ni un solo punto en la fase de grupos. El debutante compartió grupo con PAOK Salónica, Rubin Kazán y Tottenham, que dicho sea de paso también quedó afuera. Los Hoops perdieron los 6 partidos y recibieron 19 goles en total. Dato del equipo, jamás volvió a la Copa. 2012-13 Hapoel Ironi Kiryat Shmona. La única presencia europea del campeón de Israel en 2012 fue histórica por el simple hecho de participar, pero hablando de resultados no fue nada memorable. En el grupo I, el joven elenco fundado en el año 2000 apenas hizo 2 puntos y quedó último no solo de su zona sino de la general. Sus rivales fueron Lyon, Sparta Praga y Athletic Club. Se destaca más que nada el empate en San Mamés contra el Athletic. 2013-14 Tromsø. Caso muy particular. El representante noruego clasificó a la Europa League al quedar cuarto en la Liga Local 2012, sin embargo en 2013 descendió y a su vez competía en la Europa League de la 13-14. Si figura acá es porque claramente bien no le fue y de hecho fue el peor del torneo. Tromsø hizo un solo punto al empatar con Sheriff Tiraspol. El resto de partidos los perdió, incluyendo los 2 ante Tottenham y Annecy. Tuvo menos 9 de diferencia de gol. 2014-15 Slovan Bratislava. El Metalist hizo 0 puntos pero se salvó de ser el último porque hubo un equipo mucho peor. La participación del cuadro de Eslovaquia en esta edición de Europa League fue lamentable y entró a la historia. En un grupo junto a Napoli, Young Boys y Sparta Praga, Slovan no solo perdió sus 6 partidos sino que en total hizo un gol y se comió 20. 2015-16 Gabala. Hubo 3 equipos con 2 puntos, pero ninguno tuvo menos 10 de diferencia de gol, como el club de Azerbaiyán, último de la general. El modesto debutante en una fase final de torneo UEFA estuvo en el grupo C junto a Krasnodar, Borussia Dortmund y PAOK de Salónica. Contra los griegos empató ambos partidos, siendo esos sus únicos 2 puntos en el torneo. Tanto rusos como alemanes ganaron en sus casas y en Azerbaiyán también. 2016-17 Gabala. En su segunda y hasta ahora última presencia en Europa League, el equipo de Azerbaiyán fue nuevamente el peor de todo el certamen. Esta vez la cosa fue peor y no tuvo ni una sola alegría. Los radares no sumaron puntos y fueron los únicos en despedirse del certamen en esta condición. Gabala estuvo en el grupo C junto a Saint-Étienne, Anderlecht y Mainz.
Nunca más volvió a una fase final de torneo UEFA, siempre cayó en rondas previas. 2017-18, Vardar. No es muy común ver a equipos de Macedonia del Norte en algún torneo internacional, y en caso de que alguno logre la hazaña de entrar, lo más normal sería que no coseche buenos resultados. Eso mismo le pasó a los rojinegros en 2017, cuando en el marco del Grupo L de la Europa League claramente no estuvieron a la altura y quedaron últimos con un solo punto. Vardar fue superado por Zenit, Real Sociedad y Rosenborg. Este equipo jugó tanto la antigua Copa de Europa como la Copa UEFA. Con formatos actuales, solo la temporada mencionada. 2018-19, Dudelange. El campeón de Luxemburgo en ese entonces hizo historia al superar por primera vez la ronda previa e ingresar a fase de grupos de la Europa League. Eso sí, en esa instancia la pasó mal y apenas sumó un punto de 18, quedando eliminado prematuramente. Se destaca su histórica igualdad en casa ante Real Betis. Sus otros rivales fueron Olympiacos y Milan. Mención para el desastroso Olympique de Marsella, que se salvó de ser el peor solo por diferencia de gol. 2019-20, Trabzonspor y Rosenborg. Como el equipo turco y el noruego tuvieron los mismos puntos, 1, la misma diferencia de gol, menos 8, los mismos goles a favor, 3, y a su vez igualaron en tantos convertidos fuera de casa, con 1 cada uno, me tomo la libertad de mencionar a ambos en esta edición. Fueron los únicos 2 equipos en cosechar un solo punto en la fase de grupos, el resto hizo 3 o más. 2020-21, Ludogorets. No es muy común, pero en la 2021 hubo 3 equipos que terminaron la fase de grupos sin puntos. El peor de ellos fue el equipo de Bulgaria, por una cuestión de que tuvo menos 12 de diferencia de gol, criterio que favoreció un poco a Dundalk y a Gent. El equipo de Razgrad, que era vigente campeón local, perdió sus 2 duelos con Tottenham, Royal Amberes y Lask de Austria. 2021-22, Brøndby. Ganó la liga danesa en 2021, no tuvo éxito en el playoff de Champions, pero sí el consuelo de jugar el torneo de segundo nivel. De todas formas su participación fue mala y terminó último tanto del grupo A como de la tabla general. El cuadro de las afueras de Copenhague fue rival de Lyon, Rangers y Sparta Praga. Solo se destacan 2 empates en casa, que fueron los únicos partidos en donde sumó. Terminó además con menos 9 de diferencia de gol. 2022-23, Omonia Nicosia. El Malmö de Suecia se salvó de ser el peor en esta edición porque Omonia no solo se despidió sin puntos, sino que culminó las 6 fechas de la primera ronda con menos 9 de diferencia de gol. El campeón de la Copa de Chipre no logró éxitos en un grupo que compartió con Real Sociedad, Manchester United y Sheriff Tiraspol. Segunda y última participación hasta la fecha con la denominación Europa League. 2023-24, Häcken. El campeón de la Copa Sueca no pudo representar bien a su país en la Europa League, terminando último en la general. Fue el único equipo de esta edición en no sumar puntos. Häcken se enfrentó con el futuro finalista Bayer Leverkusen, con Karabag y con Molde. Perdió sus 6 partidos, hizo solo 3 goles y recibió 17. Había sido su segunda presencia histórica en fase final de cualquier certamen UEFA. 2024-25, Karabag. Temporada con formato nuevo, 36 equipos y una fase de liga que reemplazó a la fase de grupos. El cuadro azerí fue el peor de la general, así que tiene la desgracia de figurar en esta lista. Karabag solo hizo 3 puntos de 24 posibles. Esto fue gracias a su victoria ante el interesante Bodo Glimt en Noruega por 2-1. El resto de partidos los perdió todos, que fueron 7. Su diferencia de gol de menos 14 fue clave para ser último. Nisa, de pésima performance, también hizo 3 puntos pero con menos 9 de diferencia. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si les interesaría que suba algún video similar de este estilo, pueden dejar sus sugerencias en la caja de comentarios, los leo como siempre. También los invito a pasar por el canal para que puedan encontrar más contenido de fútbol. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.